Debería de asustarnos, sorprendernos los datos que arroja la medición del Latino Barómetro. Le preguntan pues a los mexicanos si verían con buenos ojos un gobierno autoritario. ¿Qué es un gobierno autoritario? Pues es una cosa como rayándole en la dictadura. Es decir, que la democracia no importa la opinión de la mayoría, importa la opinión de quien está al frente del gobierno. Y para que su opinión y su voluntad se cumpla, utilizará todos los elementos a su alcance, entre ellos la represión con la fuerza pública, es decir, las policías federales o las Fuerzas Armadas. ¿Les suena familiar? Bueno, pues es lo que está sucediendo en el país. Cayó la percepción de los gobiernos democráticos y el mexicano se perfila a un gobierno autoritario, o al menos pues la medición indica que es visto con buenos ojos esta posibilidad, Julio César González. Bueno, Jesús, pues de acuerdo pues a esta encuesta, durante los últimos 13 años en México y en general en América Latina, el respaldo a la democracia ha experimentado pues un sistemático declive de acuerdo a esta encuesta, y es que el autoritarismo se validó cada vez más, aunque poco a poco, señala, ha ido aumentando el número de personas que les da lo mismo qué tipo de régimen, y el populismo le parece indiferente a un buen número de ciudadanos. Exponen los resultados de este informe que se realizó en este 2023 de la Corporación Latino Barómetro. Para el profesor investigador, por ejemplo, del Tecnológico de Monterrey, Ángel Gustavo López Montiel, lo que ha ocurrido durante los últimos años se conoce como desafección democrática. ¿A qué se refiere la desafección democrática? Pues es el desencanto de la democracia, ¿no? Derivado de los gobiernos que le han apostado que se vaya denigrando cada vez más el término democracia en los países. Por ejemplo, es una combinación entre la desconfianza, la decepción y la frustración de la población hacia la democracia. Ahora bien, Jesús, esto pues ha dado paso, por ejemplo, si lo vemos en comparativo, ha ido decreciendo la confianza en la democracia, y la población en Latinoamérica en general se está orientando o se está abocando un poco más la balanza hacia los gobiernos autoritarios. Es decir, por ejemplo, el desplome en el desempeño de los gobiernos que se dicen demócratas o democráticos, gobiernos democráticos, pues ha llevado a este desencanto y ha empezado a cambiar la percepción de la población de que prefieren un gobierno autoritario, pero que les garantice resolver los problemas de su país. No importa el mecanismo, no importa qué tipo de gobierno, no importa qué tipo de acciones o medidas se implementen, siempre y cuando den resultados. Por ejemplo, tenemos esta encuesta. Por ejemplo, ahí en pantalla, la democracia dice porcentaje de apoyo y satisfacción con la democracia en México 2023, democracia con un 35%, indiferencia el 28%, dice me da lo mismo, autoritarismo se levanta con un 33%, satisfecho un 37%, insatisfecho un 61%, y no demócratas insatisfechos con menos 26%. Sin embargo, Jesús, también es importante mencionarle al auditorio, por ejemplo, que le comentaba, ¿qué porcentaje no le importa que un gobierno no democrático tenga el poder? Por ejemplo, tenemos el porcentaje de personas que señalaron que no le importa que su gobierno democrático llegara al poder si resuelve los problemas, es decir, no importa qué tipo de gobierno se trate, así sea un gobierno autoritario, mientras resuelva los problemas. Tenemos en primer lugar con un 70% de aprobación de la población en Honduras, seguido por Paraguay con un 68%, Guatemala con un 66%, México, Jesús, se encuentra ligeramente arriba de la media con un 56% de la población en nuestro país que dice ver con buenos ojos un gobierno autoritario siempre y cuando resuelva los problemas que aqueja al país. Por ejemplo, en Latinoamérica no importa que un gobierno democrático llegara al poder si resuelve los problemas. Tenemos en 2023 creció esta percepción hacia el favoritismo hacia un gobierno autoritario con un 54% frente a un 51% que existía en 2020 de la aprobación de los gobiernos autoritarios, y frente a un 2008 con un 49%. Es decir, sigue creciendo la percepción de la población de que es necesario y están apostando y ven con buenos ojos un gobierno autoritario como medida para resolver los problemas que aquejan a un país. ¿Qué problemas? Pues particularmente los problemas de inseguridad, y como tú lo comentabas, Jesús, la mejor muestra que tenemos en Latinoamérica es el gobierno de Salvador, de Nayib Bukele, pues con esta medida, pues
represores literalmente hacia los criminales, a los grupos grupos criminales, que no está aplicando mano firme, y a eso le apuesta la gente. A eso, a gobiernos autoritarios que resuelvan los problemas. Lo que la gente quiere es, en términos claros, no nos importa cómo, resuelvan. Se trata de ello, y si para eso la mano dura y el autoritarismo se tienen que imponer como en el pasado, no es una cosa para sorprenderse, ¿eh? También la realidad es que en México hemos vivido, y en América hemos vivido, periodos de autoritarismo. Únicamente está volviendo el círculo a su posición de autoritarismo como en el pasado. Pero nos toca a esta generación vivir esa expresión, y la mayoría de los mexicanos ve con buenos ojos un gobierno que resuelva, aún así sea un gobierno autoritario. Hasta ahí el comentario.